Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Iglesia, esperando que todos se encuentren bien. Y pues bueno, vamos a continuar con el estudio de cómo es que Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y qué es lo que hace para ellos. Y bueno, recordando un poquito de lo que nos quedamos en la vez pasada, Pablo empieza a demostrar su gratitud a los tesalonicenses y también empieza a recordar la función que desempeñó en la vida de ellos. Y vamos directamente a la palabra, vamos al capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 1 al 12. Y dice la palabra así. Quiero recordarles que en este caso, para yo entender un poco más de la palabra, utilizo dos versiones, la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional. En este momento vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. ¿Les parece bien? Pues bueno, vamos a la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Y dice así: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos compartamos con ustedes los creyentes en una forma santa, me equivoqué aquí. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Fíjense cómo aquí Pablo les empieza a decir cómo fueron sus esfuerzos para que pudieran ellos transmitirles el Evangelio de Jesucristo. Y hay tres puntos que me llaman mucho la atención, y uno de ellos es en el versículo 5, donde dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Y todavía dice, Dios es testigo. Y es muy cierto, hermanos, el momento de compartir el Evangelio, muchos lo toman como un negocio. Quienes no conocen del Evangelio realmente o quienes abusan del Evangelio. Pero eso solamente, como dice Pablo, Dios es testigo. Y lo otro que me llamó la atención está en el versículo 7, porque dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con mucha delicadeza. Es importante que quienes compartimos el Evangelio, que eres tú, hermano, y que soy yo, tenemos que compartirlo con mucha delicadeza. Y no solamente eso, sino que aparte dice, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Con qué cariño, con qué amor una mamá amamanta a un bebé. Con mucho amor, con mucho cariño, se lo pega en su pecho, lo abraza, lo cobija, lo guarda,
procura que él esté tranquilo que el bebé esté tranquilo para que ella se siga amamantando, el bebé se siga amamantando de ella. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que dice, en el versículo 11 dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. No está diciendo que él es padre de ellos. Él está diciendo que los ha tratado como si fuese un padre, como quien trata a sus propios hijos. No habla de que él es el padre de toda la ciudad de Tesalónica o de los tesalonicenses. Él habla como un padre que es tratado, los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos, ¿sí? Y bueno, y después ya termina diciendo, los hemos animado, consolando y exhortando a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Ok, esos están comentando esos esfuerzos que hizo por los tesalonicenses Pablo, Timoteo y Silvano. Y bueno, también empieza a recordar su respuesta. Y vamos, por favor, a continuar con el versículo 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Recordemos que fueron hostiles con Pablo, y él está haciendo un recuento de los hechos, de lo que sucedió en esa época con los judíos. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Y esas son algunas respuestas que tiene Pablo para los tesalonicenses. Y aquí en estos siguientes versículos vamos a ver cómo Pablo reintenta ese interés por estar con los tesalonicenses. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 17 del capítulo 2. Y después vamos a leer el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2 y vamos al capítulo 3, versículo 8. A ver qué nos dice aquí este interés de Pablo. Y dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Él les está comunicando que ellos estaban lejos físicamente, pero estaban en las oraciones de Pablo, de Silvano y de Timoteo, todos los tesalonicenses. Y aparte, que pues han hecho todo lo humanamente posible para irlos a ver. Vamos al capítulo 3, versículo 8, por favor, y dice, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Dicen que ellos vivían a gusto, prácticamente, así pues, lo interpreto yo, porque todos los tesalonicenses habían aprendido a vivir en el Espíritu. Entonces, pues es algo reconfortante y aquí pues empieza a demostrar una vez más Pablo el interés. Y no solamente eso, porque también él está rogando a Dios para que le conceda la oportunidad de volver y que ellos regresen espiritualmente y se establezcan en santidad. Y vamos por favor a continuar en el versículo 9 del capítulo 3 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra.
¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han dado, que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta a su fe. Y suplir es como aumentar algo. Él no solamente está hablando con Dios, sino también está hablando de Jesucristo. Y dice que dice, ¿cómo podemos agradecer bastante? O sea, estaban muy, muy agradecidos por Dios, con Dios y con Jesucristo, porque había hablado directamente su palabra a la ciudad de Tesalónica, a los tesalonicenses. Continuamos leyendo. En el capítulo 11 dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Él estaba anhelando, reintentaba ir a Tesalónica y estaba pues rogándole a Dios y a Jesucristo para que les diera la oportunidad de ir. Pero aún así vamos a ver en el versículo 12 lo que dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Ya no, yo lo veo de esta manera, hermano, hermana, iglesia. Él ya no se aferró a estar o a ir, sino que simple y sencillamente Pablo oraba a Dios y en este versículo le dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Él se enfoca, sus fuerzas se enfocan no en sus fuerzas físicas, no en su capacidad como apóstol de Jesucristo, sino sus fuerzas están directamente en el Señor y en Jesucristo. Y después dice en el versículo 13 que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¡Wow! Su confianza está totalmente en Jesucristo, en Dios, porque por eso precisamente Él está satisfecho de lo que se ha logrado en la ciudad de Tesalónica. Y bueno, vamos a ver hoy esas instrucciones, unas instrucciones prácticas que Pablo dio a la ciudad de Tesalónica y que pues fueron muy, muy sencillas. Y vamos por favor a esta epístola de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y después nos saltamos al capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y bueno, le sigues exhortando a pesar de que él está confiado y él sabe que están llevando las cosas correctamente, están viviendo una vida en santidad, los sigue exhortando y dice, ya lo están haciendo, pero sigan esforzándose. Vamos al capítulo 5, el versículo 22, y dice así, eviten toda clase de mal. Instrucciones sencillas, instrucciones prácticas, y es lo que nos invita a hacer el día de hoy en nuestras casas. Tenemos que evitar todo tipo de confusión, todo tipo de malentendido, todo tipo de roce que no lleve a la unificación, pues al gozo de vivir una vida tranquila, de tener la comunicación y tener cómo poder arreglar algunos asuntos que se generan dentro de casa o algunos asuntos que se habían dejado pendientes, que están fuera de casa y que ahora están dentro de casa. Algo que yo tenía anteriormente cuando trabajaba en un trabajo que duré 20 años trabajando, tenía este concepto porque ahí se me generó esa ideología.
y decían, los problemas de la casa se quedan en la casa. Hay que enfocarnos en el trabajo. Y después, todo lo contrario, acá en la casa, ¿no? Llegaba y bueno, es que yo no tengo la culpa que tú vengas de molesto por el trabajo y cosas de ese tipo. Entonces, los problemas del trabajo no los tenía que traer a la casa. Y hoy creo que es algo muy similar que nos está sucediendo en este tiempo de resguardarnos en el hogar. Muchos se han llevado su trabajo a la casa y a veces están tan afanados o tan preocupados porque no han sabido tomar buenas decisiones en base a lo que es el trabajo y lo que es el hogar, porque no podemos ser 2 personas o 3 personas o 4 personas, no podemos vivir diferentes vidas. Yo después entendí que cuando iba yo al trabajo y estaba alguno de mis hijos o mi esposa enfermos, no podía dejar de estar pensando en ello, pero eso a veces no lo canalizaba correctamente e influía en mi trabajo. Y cosas así, cosas del trabajo, influían mucho en mi casa porque estaba tan afanado en las cuestiones del trabajo que no ponía atención de las cosas del hogar. Y hoy te digo, hermano, y digo, porque estoy entendiendo este versículo 22 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, eviten toda clase de mal. El Señor nos invita claramente a que tenemos que ser una sola persona. Y estamos conscientes hoy en día que el Señor no te manda nada que no puedas soportar. Entonces, tienes que aprender a ser sabio, tienes que aprender a ser sabia para poder sobrellevar esta vida adecuadamente. Y hemos hablado de esa multitud de consejos. Pide consejo en tu casa, quienes te aman, quienes quieren lo mejor para ti, quienes nunca te van a poner el pie. Empieza por ahí, empieza a tomar consejo de ellos. Pareciera que no decimos en ocasiones que no saben los problemas del hogar, los problemas del trabajo y no queremos involucrarlos. Pero realmente tú tienes que ser sabio, tienes que comunicar lo que puedes comunicar, lo que puedes decir para que puedas sentirte más aligerado y no estés tan presionado en tu casa cuando estés haciendo tu trabajo. No te molesten tus hijos, que no te moleste tu esposa, que no te moleste el esposo, que no te molesten los hijos, que ya tengo hambre, que necesito desayunar, que necesito comer. Todos ese tipo de situaciones influyen y no debemos de perder el enfoque que nos están diciendo. No evita toda clase de mal. Y eso es mal para uno. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir con estas pequeñas instrucciones que deja, que son prácticas y que deja Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, vamos por favor a ver lo que habla referente a lo que es la pureza sexual. ¿Sí? Vamos por favor al capítulo 4 del versículo 2 al 8. Vamos a leer desde el 1 nuevamente y vamos del 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos míos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Quiero hacer una pequeña pausa en porque fíjense que muchas veces pasa esa situación. En ocasiones nuestros propios hijos están pues generando una relación con otra persona, ya sea mujercita, ya sea varoncito. Y de repente, pues entre ellos se hacen ilusiones, generan se atraen directamente y
empiezan a aparentar tener una relación. Y después de esa relación, pues salen perjudicados. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta ella o ya se dio cuenta él que no solamente está con ella o con él, sino que también pues hace ojitos para otras personas, o para ya sea mujer o ya sea hombre. Y ahí viene una desilusión. O en su momento también hay veces que los mismos matrimonios que ya están consolidados, que ya llevan algo de tiempo, y aquellos también que apenas son recientes, pues a veces sufrimos cierto descontento o de cierto desánimo porque pues mm, pareciera que no nos entiende nuestra esposa o pareciera que no nos entiende nuestro esposo. Y lo platicamos, lo externamos. Y en el momento de platicarlo y externarlo, hay alguien siempre vivo o viva que aprovecha esa oportunidad para hacer un mal y para meterse en, como diríamos aquí, en camisa de 11 varas, ¿no? Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de errores. Continuamos leyendo. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y aquí quiero detenerme un poquito y explicar lo que es el amor fraternal. Pero no solamente ese amor, sino también los 4 tipos de amor que existen en el ser humano. Y primero vamos a ir con el amor ágape. El amor ágape es de Dios y tenemos una definición para este amor. Este amor es representado por el amor de Dios por nosotros. Es un amor sacrificial, no parcial, probablemente mejor ejemplificado por la provisión de Dios para nuestra rebelión. Y hay un versículo que nos llamó la atención. Y digo nos llamó porque hemos estado haciendo todo esto, mis hijos, mi esposa y yo. Y vamos por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el amor ágape, es el amor de Dios. El amor eros es el amor romántico, y vamos a ver qué definición tenemos. Y dice: eros es la palabra griega que significa amor, sensual o romántico. El término se originó del dios mitológico griego del amor, el deseo sexual y la atracción física. ¿Sí? Deseo sexual y atracción física de una mujer y de un varón y de una mujer. Ahora vamos a lo que es el amor estorge. El amor estorge es el de la familia y está así. Esta palabra griega describe el amor familiar, el vínculo afectivo que se desarrolla naturalmente entre padres e hijos y hermanos y hermanas. Muchos ejemplos de amor familiar se encuentran en las Escrituras, como la protección mutua entre Noé y su esposa, el amor de Jacob por sus hijos y el fuerte amor que las hermanas Marta y María tenían por su hermano Lázaro. Una palabra compuesta interesante que usa estorge es filostorgos. Se encuentra en Romanos, vamos a Romanos, a la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 10, y lo vamos a leer en la traducción de la lengua actual. Y dice así: ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Nos exhorta a amarnos como hermanos, ¿sí? Y nos exhorta a respetarnos siempre.
Y bueno, vamos a ver el otro amor, que es el amor filios, y el amor filios es el fraternal. Dice, filia es el tipo de amor íntimo en la Biblia que la mayoría de los cristianos practican unos hacia otros. Este término griego describe el poderoso vínculo emocional que se observa en las amistades profundas. Y es cuando decimos nosotros te amamos en el amor de Cristo. Y es un amor filios, ¿ok? Que es el amor fraternal. Identificamos los 4 tipos de amores, el que es el amor de la familia, entre los hermanos, padres, hijos, hermanas, el amor romántico, que es el que es una atracción física de un varón y una mujer, y el amor ágape, que es el amor de Dios, ¿ok? Entonces, quise hacer ese paréntesis para poder conocer este tipo de amores, estos tipos de amores, y continúo leyendo este último versículo y dice así: en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Todavía Pablo, Silvano y Timoteo les decían que tienen que amarse todavía más. Es que ya lo amo, ámalo más. Es que ya amo a mi mamá, ámala más. Es que ya amo a mi papá, ámalo más. Es que ya amo a mis hijos, ámalos más. Es que los de la calle, esto, ámalos más. A todo mundo ámalos más, ¿sí? Todas aquellas personas que ahorita todavía no llegan a nuestra vida, pues recíbelos con ese amor fraterno, ese amor filial, ese amor filios, ámalos. Y dice Pablo, nos exhorta a que lo sigamos amando, porque esto que les está hablando a los tesalonicenses es algo que nosotros nos tenemos que apropiar, ¿sí? Por eso es que de alguna manera decidimos pues en dar este estudio de Primera de Tesalonicenses. Y bueno, a seguir profundizando en lo que nos está pidiendo Pablo, que nos amemos todavía aún más. Y bueno, vamos a hablar respecto al trabajo honrado. ¿Qué es lo que les está recomendando Pablo en referente al trabajo honrado? Y vamos a seguir leyendo del versículo 11 al versículo 12. Y dice: a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Wow, les está diciendo esa parte del testimonio. Tienes que tener siempre un buen testimonio para que la gente te vea de una manera y una forma de vivir diferente. Es muy cierto, nosotros yo vengo de una extracción católica, yo vengo de una manera de vivir no agradable a los ojos de Dios, mucho menos a su corazón, pero Él hace su obra en aquellos corazones arrepentidos y hoy estamos trabajando para Él, hoy estamos sirviendo nuestras vidas para Él. Hay muchas cosas que hay que arreglar, sí, hermano, sí, hermana, pero que esas cosas que tengas que arreglar no te desanimen para la obra que Dios está poniendo hoy nuevamente en tu vida. Te exhorto pues, a que no te des por vencido, que sigas perseverante y que si hiciste algo mal en el pasado, ya no lo hagas. Empieza a hacer cosas diferentes en tu vida que sean de edificación para tu persona, para tu vida, para tu testimonio y para los que viven contigo. Y bueno, vamos a ver también algo bien interesante que les empieza a hablar y les empieza a dar una instrucción padrísima, porque él habla respecto a la venida de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que les dice a los tesalonicenses y vamos por favor a continuar leyendo
del versículo 13 del capítulo 4 al versículo 18, ¿sí? No, perdón, me equivoqué. Vamos a ver sobre la venida de Cristo y vamos a ir al capítulo 4, versículo 13. Y después nos saltamos al capítulo 5, versículo 11. Y dice así en el versículo 13 del capítulo 4. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Wow. Lo voy a volver a leer. Sí. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Wow. Vamos al capítulo 5, versículo 11. Y dice así la palabra: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Wow. O sea, que ni siquiera pensar en aquellos, pero que no tenemos por qué ignorar lo que ha pasado con aquellas personas pues, que se han portado de alguna manera mal, ¿verdad? Por eso tenemos que intensificar la obra del Señor y compartir de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo venimos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una transmisión porque estamos resguardados, estamos dando a conocer el Evangelio, pero también estamos teniendo una interacción porque estamos haciendo el estudio de la palabra, conociendo esas promesas, haciéndolas de nosotros para poder tener una vida en salvación y para que pueda crecer nuestro espíritu para salvación, ¿ok? Ahora, vamos a ver el estado de los muertos en Cristo y vamos a ir al capítulo 4, versículos 13 al 18, ahora sí. Y dice así la palabra: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Wow, pues bueno, eso es lo que va a pasar cuando nosotros muramos a esta carne, a este físico. Primero Dios, ¿verdad? Si Él así lo desea y si nosotros, pues hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos una oportunidad en la cual podamos vivir toda una eternidad con ese Dios que nos hace todas estas promesas. Y no... pues es tiempo de que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo equivocadamente para poder irnos con Él. Y bueno, vamos a ver cómo es la preparación de los que viven en Cristo, cómo nos debemos de preparar, qué es lo que tenemos que hacer para que todo esto que viene del arrebato y viene de las promesas de Dios y cómo las vamos a arrebatar, bueno, no arrebatar nosotros, sino a tomarlas como esas promesas que Cristo Jesús ha hecho para sus hijos. Y vamos por favor al capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice la palabra así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón.
Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que durmamos de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Fíjense que aquí de todo esto, algo que me llamó mucho la atención, él dice, Él murió, en el versículo 10, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Qué significa esto? Hoy estamos vivos físicamente y espiritualmente. Él está viviendo en nosotros, Él habita en nosotros. Pero en el momento de dejar esta vida física, carnal, también va a estar con nosotros. Porque dice, vivamos junto con Él. Y dice, o en la muerte, vivamos junto con Él. Entonces eso quiere decir que esa promesa pues está latente. Porque Él dice, porque Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y eso es lo que me llama la atención. Hay que esforzarnos y a seguir haciendo lo que nos está recomendando Pablo. Ahora, vamos a ver también cuál era el aprecio hacia los dirigentes espirituales ahí en la ciudad de Tesalónica. Y vamos por favor a continuar leyendo en el versículo 12 hasta el 13. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Fíjense cómo está haciendo una referencia de aquellas personas que comparten el Evangelio, dicen y que los amonestan. ¿Qué es el amonestar? Es cuando te están diciendo una verdad conforme la palabra lo está hablando. Y dicen que los amemos por el trabajo que hacen y que vivamos en paz los unos con los otros. A veces criticamos mucho a aquellas personas que comparten el Evangelio. Y dice la recomendación de Pablo y la instrucción de Pablo sencilla, pues que vivamos en paz unos con otros. Vamos a continuar con aquellas recomendaciones e instrucciones que Pablo está dando respecto a la vida cristiana. Y vamos a continuar leyendo el versículo 14 al versículo 18. Y dice así, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense nada más que cómo nos exhorta o cómo les está exhortando Pablo y les está dando esas pequeñas instrucciones, ¿sí? Que se amen los unos a los otros, que oren sin cesar, que estén siempre alegres y que el mal no se paga con el mal, ¿sí? Y que demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Ese es lo que les está recomendando en una vida cristiana y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras casitas, primeramente en nuestra persona. Tenemos que hacer esa parte de orar sin cesar. Muchos dicen, no, pues es que necesito yo hacer un ritual, ¿no? Para poder orar. No, no es necesario hacer un ritual para orar,
Tú puedes orar sin cesar, estás barriendo, estás haciendo la comida, estamos platicando, tienes que estar orando, no sé, estás jugando algún juego de mesa que normalmente hoy se está dando en las casas, o o simple y sencillamente en cualquier actividad que tú estés haciendo en el hogar, ¿ok? Entonces eso nos está exhortando a mantener ese estilo de una vida cristiana. Ahora, también habla respecto al discernimiento espiritual. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 19 al capítulo 22. Y dice la palabra así: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y fíjate, dice, no apaguen el espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu de Dios. Y después dice, no desprecien las profecías. Aquí vienen esas profecías. Aquí viene lo que nos va a suceder, lo que va a pasar, lo que Él ya determinó para cada uno de nosotros. Aquí viene. Si tú tienes una profecía en tu vida o quieres saber qué profecía hay en tu vida, vete a la palabra de Dios. Y aquí vas a saber todo lo que puedes hacer y todo lo que está destinado para ti. Muy bien, entonces también es importante en esta parte que dice, eviten toda clase de mal. Y el evitar las cosas que están mal, no es necesario que tú vayas con una persona para que esa persona te diga lo que va a pasar en tu vida. No. No quiero meterme en camisa de 11 varas en ese aspecto, pero es bien importante que nosotros continuemos haciendo estos estudios para que tú te des cuenta que todo está en la palabra de Dios. No hay nada fuera. Bueno, hay muchas cosas fuera y eso dice que te apartes del mal, pero todo lo que pertenece a la palabra es verdad y es su verdad absoluta y verdadera. Entonces, vamos a sacar una conclusión y esa conclusión la vamos a ver en estos siguientes versículos, del versículo 23 al versículo 28, ¿sí? Y primero vamos a ver cómo Pablo, ¿sí? Ve la oración por los santificados y la conservación de ellos. Y vamos al versículo 23 y 24 y dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Fíjense nada más, el que los llama es fiel y así lo hará. Es lo que está viendo en esta conclusión de Primera de Tesalonicenses, que Él es fiel y justo, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver esas últimas peticiones y bendición que hace Pablo, ¿no? Y dice así en el versículo 25 al 28. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Wow. Fíjense que aquí lo que me llama la atención es este versículo 27, porque dice, les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Y yo decía, voy a ir a esta versión también. Voy a leerla en la versión Reina Valera y dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, a todos los apartados de Dios. No está hablando únicamente a los tesalonicenses, está hablando a todos en general, a todos nosotros.
Y bueno, vamos a dejar pendiente, el propósito de esta carta que tiene Pablo para la ciudad de Tesalónica. Y nos vemos la próxima, nos vemos ahora sí el día de mañana, viernes, para ver esta parte del propósito de Pablo en la llegada de la ciudad de Tesalónica y lo que hizo por ellos. Hoy vamos a orar para despedirnos. Y bueno, Señor, hoy, bendito Padre, doy gracias porque tú eres fiel, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en este estudio hemos estado aprendiendo, Padre, lo que debemos de hacer como cristianos, como tus adoradores, como esos siervos fieles, Señor, que anhelan en todo momento que tu presencia esté delante de nosotros. Hoy te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a tu iglesia, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando por esta transmisión, que redarguya su espíritu, Señor, que pongas en sus corazones el deseo, Señor, de seguir con estos estudios, el deseo, Señor, de conocer tu palabra a profundidad, para saber esas promesas, conocer esos beneficios que tienes para cada uno de tus hijos. Hoy, bendito Dios, damos gracias porque te has revelado de una forma como tú siempre lo haces, Señor, de una forma justa, verdadera, apacible, amigable, que en todo momento, Señor, nos tratas como tus hijos, como tus siervos, como tus amigos, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, y te doy gracias también porque nos sigues dando la oportunidad de hacer este tipo de transmisiones. Te doy gracias, Señor, también por toda mi familia, por todos mis seres queridos, por mis hijos, por mi esposa, por mi madre, Señor, por mi suegra, por mis hermanas, por cada uno de mis sobrinos, Señor. Y también te doy gracias, muchas gracias, Señor, por la iglesia, Señor, porque esa iglesia que se esfuerza, que quiere continuar conociendo más de ti, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que se están dedicando a entender, a comprender, a seguir siendo y queriendo ser tus discípulos, Señor, compartiendo tu evangelio, conociendo más de ti, haciendo esa obra que solamente tú la haces en cada uno de ellos y de nosotros, Padre. Gracias te damos nuevamente, Señor, porque nos has dado este tiempo para resguardarnos, nos has dado este tiempo para conversar contigo, para reconciliarnos en tu palabra, para conocer nuevamente lo que tú anhelas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte, de reaprender, Señor, de empezar a enfocarnos en las cosas que son importantes para ti, Señor, que nos benefician a cada uno de tus hijos. Por esto, Señor, y por todos mis hermanos en el mundo, Señor, yo te pido por ellos, por toda la humanidad, por todas aquellas personas, Señor, que ahorita no han encontrado un lugar donde poderse resguardar. Te pido por ellos, Señor, te pido que nos ayudes a nosotros a ir, Señor, y buscar de esas personas para que te conozcan, para que tu reino se siga expandiendo y que sepan que tienen a un Dios que todo lo puede, que los oye, que habla, que eres un Dios vivo. Por todo esto te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, hermanas, iglesia, amada iglesia, que Dios les siga bendiciendo. Estamos en contacto. Nos vemos el día de mañana para seguir continuando con este estudio de Pablo y vamos a ver el propósito. Hasta luego. Bye bye.